Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde los corazones palpitan al ritmo de los romances de telenovela y donde diseccionamos, con lupa de detective y alma de poeta, cada detalle de nuestras parejas favoritas. Hoy prepárense para un viaje emocional sin escalas, porque nos vamos a sumergir en una historia que, les prometo, les va a tocar el alma hasta el último rincón. Vamos a hablar de Serkan Ayolu y Özge Gürel, una pareja que ha logrado lo que muchos anhelan, trascender la pantalla, convertirse en un faro de esperanza romántica y demostrarnos, con cada gesto, con cada mirada cargada de significado, que el amor verdadero, ese que te hace sentir mariposas en el estómago y al mismo tiempo te da la certeza de estar en casa, existe. Pero ojo, mis románticos empedernidos, no se confíen ni se dejen llevar por la imagen edulcorada que a veces nos vende la farándula. Este vídeo no es solo miel sobre hojuelas, no es un simple recuento de momentos perfectos y sonrisas radiantes. No. Vamos a explorar también esos instantes que sí, nos derriten el alma como helado al sol, pero también aquellos que nos provocan una lagrimita traicionera, una de esas que te recorren la mejilla y te recuerdan, con una punzada en el corazón, que el amor a veces duele un poquito, que implica renuncias, sacrificios y superar obstáculos, pero que al final del camino, siempre vale la pena luchar por él. Antes de que nos perdamos irremediablemente en este mar de sentimientos encontrados, necesito pedirles un pequeño, pero importantísimo, favorcito. Si son nuevos por aquí y, al igual que yo, son adictos al chisme de farándula, a las historias de amor que nos hacen creer en los finales felices y al análisis exhaustivo de nuestras parejas favoritas, no duden ni un segundo en suscribirse a este canal. Sí, a este mismo donde están ahora. Activen la campanita, ese pequeño icono que parece inofensivo pero que es la clave para no perderse ni un solo vídeo. Prometo solemnemente que siempre tendremos algo interesante, jugoso y emotivo para compartir con ustedes. Y si ya son parte de esta maravillosa familia de amantes del amor, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Son lo máximo, la razón por la que este canal sigue creciendo y la inspiración para seguir buscando historias que nos toquen el corazón. Ahora sí, manos a la obra. Agárrense fuerte a sus asientos, preparen los pañuelos y dispónganse a entrar de lleno en la historia de amor de Serkan y Özge. ¿Por qué me atrevo a afirmar que los momentos entre ellos te van a hacer llorar? Bueno, la respuesta no es tan sencilla como un simple porque son muy románticos, y va mucho más allá de una simple conexión romántica superficial. Es la autenticidad que irradian, la vulnerabilidad que no temen mostrar y la profunda conexión espiritual que comparten lo que hace que su relación sea tan especial, tan real y, en ocasiones, tan dolorosamente hermosa. Es la capacidad de transmitirnos que el amor no es un cuento de hadas perfecto, sino una construcción diaria, un esfuerzo constante por comprender, apoyar y amar al otro incondicionalmente. Para entender la magia que envuelve a esta pareja, tenemos que remontarnos un poco a los inicios, al punto de encuentro donde todo comenzó a florecer. Serkan y Özge se conocieron en el set de grabación de la exitosa serie turca Cherry Season, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Desde el primer día, la química entre ellos era innegable, palpable, electrizante. No solo en la pantalla, donde interpretaban a una pareja adorable, llena de chispa y con una conexión que traspasaba la cuarta pared, sino también fuera de ella, en los descansos, en las risas compartidas, en las miradas que decían más que 1000 palabras. Los rumores sobre un romance entre los protagonistas comenzaron a circular rápidamente en los medios y en las redes sociales, alimentados por las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y la evidente complicidad que mostraban en cada evento, en cada entrevista, en cada interacción pública. Al principio ambos fueron extremadamente discretos, cautelosos, protectores con su intimidad. Querían resguardar su relación del escrutinio público, de los juicios apresurados y de las expectativas ajenas. Querían asegurarse de que lo que estaban construyendo era real, duradero, una base sólida para un futuro juntos. Pero con el tiempo, con el paso de los días y las semanas, se hizo evidente que lo que sentían era demasiado fuerte, demasiado intenso, demasiado verdadero para ocultarlo por más tiempo. Poco a poco, con la naturalidad de quien vive un amor genuino, empezaron a compartir pequeños destellos de su vida juntos en las redes sociales, fotos casuales de sus viajes, mensajes cariñosos en fechas especiales, gestos que confirmaban lo que todos, en el fondo, ya sospechábamos: estaban profundamente enamorados, conectados a un nivel que trascendía la simple atracción física. Pero aquí es donde empiezan a surgir los momentos que te tocan la fibra sensible, esos que te hacen sentir un cosquilleo en el estómago y una punzada en el corazón al mismo tiempo.
No se trata solo de las fotos bonitas que publican en Instagram, de los mensajes románticos que se dedican en Twitter o de los vídeos adorables que comparten en TikTok. Se trata de la forma en que se miran, de la ternura que transmiten con cada gesto, de cómo se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, de cómo celebran los logros del otro como si fueran propios y de cómo se consuelan y se dan fuerzas en los momentos difíciles, cuando la vida les pone obstáculos en el camino. Es la autenticidad de su amor, la honestidad con la que se muestran al mundo, lo que realmente te llega al corazón, lo que te hace creer que el amor verdadero sí existe. Recuerdo una entrevista en particular, una de esas que se quedan grabadas en la memoria, donde a Serkan le preguntaron sobre Özge y sobre el impacto que ella había tenido en su vida. Sus palabras fueron tan sinceras, tan emotivas, tan llenas de amor y admiración, que era imposible no sentir un nudo en la garganta, una necesidad imperiosa de abrazar a alguien y decirle cuánto lo quieres. Habló de cómo Özge le había enseñado a ser una mejor persona, a valorar las pequeñas cosas de la vida, a disfrutar de los momentos simples, a encontrar la belleza en lo cotidiano. Dijo que ella era su roca, su faro, su guía, su inspiración constante, su mejor amiga, la persona con la que podía ser él mismo sin máscaras ni artificios. Escucharlo hablar con tanto amor y admiración por su pareja era realmente conmovedor, un testimonio de la profundidad de su conexión y de la solidez de su relación. Y no solo Serkan expresa su amor de esta manera. Özge también ha hablado abiertamente sin tapujos ni reservas, sobre su admiración y cariño por Serkan. En varias ocasiones ha destacado su bondad, su generosidad, su inteligencia, su sentido del humor y su capacidad para hacerla reír incluso en los momentos más difíciles. Ha dicho que Serkan es su confidente, su compañero de aventuras, el hombre que la complementa a la perfección, el hombre de sus sueños, el hombre con el que quiere compartir el resto de su vida. Escucharla hablar de él con tanto entusiasmo, con tanta devoción, con tanta sinceridad, es simplemente inspirador, un recordatorio de que el amor verdadero es un regalo invaluable. Pero la historia de Serkan y Özge, como la de cualquier pareja real, no está exenta de desafíos, de altibajos, de momentos de incertidumbre. Como cualquier persona han tenido que enfrentar obstáculos, superar dificultades, lidiar con las presiones de la vida pública. La fama, la distancia y las exigencias de una sociedad que a veces idealiza demasiado las relaciones sentimentales han puesto a prueba su amor en varias ocasiones. Pero a pesar de todo, a pesar de los rumores malintencionados, de las críticas injustas y de los obstáculos que se han cruzado en su camino, han logrado mantenerse unidos, fortalecer su amor y demostrar que su relación es mucho más fuerte que cualquier adversidad. Y aquí es donde entran los momentos que te hacen llorar de verdad, esos que te llegan al alma y te hacen reflexionar sobre el verdadero significado del amor. Porque verlos superar estos obstáculos, verlos apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, verlos luchar por su amor con uñas y dientes, es algo que te llega al alma. Te recuerda que el amor verdadero no es fácil, que no es un camino de rosas sin espinas, que requiere esfuerzo, compromiso, paciencia, comprensión y sobre todo, una gran dosis de amor incondicional. Pero también te demuestra que cuando el amor es auténtico, profundo y verdadero, es capaz de superar cualquier obstáculo, de resistir cualquier tormenta y de salir fortalecido de cualquier crisis. Recuerdo una época en la que ambos estaban trabajando en proyectos diferentes, en países diferentes, separados por miles de kilómetros y por usos horarios que hacían casi imposible coordinar sus agendas. La distancia física era un reto importante, una prueba de fuego para su relación, pero lograron mantenerse conectados a través de llamadas telefónicas interminables, mensajes de texto llenos de cariño, videollamadas que acortaban las distancias y visitas ocasionales que se convertían en oasis en medio del desierto. Se esforzaban por mantener viva la llama del amor a pesar de la distancia, por demostrarse que su relación era lo más importante y por recordarse constantemente lo mucho que se amaban y se necesitaban. Y eso, mis queridos amigos, es algo que realmente admiro, que me inspira y que me hace creer que el amor a distancia, cuando es verdadero, puede funcionar. Otro momento que me conmovió profundamente, que me hizo soltar una lagrimita de emoción y que me confirmó que su amor era para siempre, fue cuando Serkan le propuso matrimonio a Özge. Fue un momento íntimo, romántico, mágico, rodeado de sus seres queridos, en un entorno precioso que parecía sacado de un cuento de hadas. Las fotos y los vídeos de ese día eran simplemente preciosos, un reflejo de la felicidad que irradiaban sus rostros. Se podía sentir el amor y la alegría en el aire, la emoción contenida de los invitados y la complicidad de una pareja que estaba a punto de dar un paso importantísimo en su relación.
Ver la emoción en los ojos de Ozge cuando Serkan se arrodilló y le entregó el anillo fue algo que me hizo soltar una lagrimita de alegría. Una lagrimita que simbolizaba la felicidad de saber que dos personas que se aman profundamente estaban a punto de unir sus vidas para siempre. Y luego, como en todo cuento de hadas que se precie, llegó la boda. Una ceremonia preciosa, elegante, emotiva, llena de amor, alegría, romanticismo y detalles cuidados al milímetro. Ver a Serkan y Ozge darse el si quiero frente a sus amigos, familiares y seres queridos fue un momento realmente especial, un instante que quedará grabado para siempre en la memoria de todos los que tuvieron la suerte de presenciarlo. Se les veía radiantes, enamorados, felices, plenos, realizados, completamente convencidos de que estaban tomando la mejor decisión de sus vidas. Fue la culminación de una hermosa historia de amor que había comenzado de manera casual, en un set de televisión, y que había trascendido la pantalla para convertirse en algo real, duradero, profundo y verdadero. Pero más allá de los momentos bonitos, de las fotos perfectas y de los gestos románticos, lo que realmente me conmueve de la relación de Serkan y Ozge es su autenticidad, su transparencia, su honestidad. No intentan aparentar ser perfectos, no se esconden detrás de una máscara para complacer a los demás, no temen mostrar sus virtudes y sus defectos. Comparten sus alegrías y sus tristezas, sus éxitos y sus fracasos, sus momentos de euforia y sus momentos de bajón. Se apoyan mutuamente en los buenos y en los malos momentos, se aceptan tal y como son, con sus imperfecciones y sus virtudes. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que su amor sea tan real, tan inspirador, tan cercano a nosotros, los simples mortales que admiramos su relación desde la distancia. Verlos juntos, ya sea en fotos, vídeos o entrevistas, es como presenciar un cuento de hadas moderno, una historia de amor que te hace creer en la magia, en la posibilidad de encontrar a tu alma gemela, en la conexión profunda y en el amor verdadero. Te recuerdan que el amor no es perfecto, que no es un camino fácil, pero que puede ser hermoso, duradero, transformador y que vale la pena luchar por él. En resumen, la historia de amor de Serkan Ayolu y Ozge Gürel es mucho más que una simple relación de farándula, es mucho más que un romance pasajero entre dos actores famosos. Es una historia de amor auténtica, vulnerable, inspiradora y profundamente conmovedora. Es una historia que te hace reír, que te hace suspirar, que te hace soñar y sí, que te hace llorar, pero de alegría, de emoción, de esperanza. Pero sobre todo, es una historia que te hace creer en el amor verdadero, en la fuerza de la conexión y en la posibilidad de encontrar a esa persona especial que te complemente a la perfección. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la hermosa historia de amor de Serkan y Ozge. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de la relación de Serkan y Ozge? ¿Cuál es su momento favorito de su historia de amor? ¿Qué consejo le darían a esta pareja para que su amor siga creciendo y fortaleciéndose con el paso del tiempo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Allí comparto contenido exclusivo, noticias de última hora, fotos inéditas y mucho más sobre nuestras parejas favoritas de la farándula. No se lo pierdan. Así que ya lo saben, denle like al vídeo, compártanlo, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que el amor los acompañe siempre.